La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos nuevamente aquí a Cazadores de Historias. Estamos en un jueves más con las historias o la historia, no sabemos qué nos trae Pablo esta semana. Ya desde la semana pasada nos dejó ahí una semillita o una cosquillita de qué es lo que nos iba a contar o más o menos de qué iba a ser el episodio, pero pues bueno, vamos a entrarle de lleno. ¿Y cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar una vez más con ustedes. Y sí, fíjate que les adelanté un poquito la semana pasada que iba a platicarles de, no puedo decir que sea la primera, o a lo mejor fue de las primeras, pero sí de las leyendas urbanas que se me quedaron tan grabadas y sobre todo que me sorprendieron tan en el momento que mucho tiempo pensé, sigue habiendo gente que piensa que fue cierta esta historia, ¿no? Se llama, es el juego de Polybius, no sé si ya has escuchado hablar de él, No, así por el nombre no me suena. ¿no? Bueno, es una historia como contexto que yo leí por allá del 2010, tal vez, 2000, antes, 2010, 2000, sí, más o menos, ¿no? Cuando empezaban a surgir las primeras creepypastas, de hecho mucha gente piensa que en lugar de una leyenda urbana, esto es una creepypasta, ¿no? Y como las primeras, pues muchos pensábamos que era real, o al menos estaba basado en algo real, ¿no? Bueno, sin más miramientos sin nada, les voy a empezar a hablar de la historia como tal, ¿no? Esta es una leyenda urbana que gira alrededor de unas máquinas o las maquinitas como las conocimos nosotros en nuestra infancia o el arcade, que son esos lugares que antes de que se volvieran tan populares para hacerlas que todo el mundo tuviera una en casa, pues muchos no teníamos la oportunidad de comprarnos una y donde íbamos era un local donde había maquinitas como las conocemos coloquialmente. No sé si en los demás países de América Latina les digan así, pero al menos aquí en México todo el mundo las conocemos como las maquinitas, ¿no? En Estados Unidos se les llama el arcade. Ujú. Y dice que esta fue por ahí de los ochentas, y a mediados de los ochentas, ¿no? Principios y mediados de los ochentas. Cuenta la historia que en una de las arcades en Portland, en Oregon, recibió un pedido muy especial. Se empezaron a distribuir un puñado de estas máquinas conocidas como Polybius, son como les había dicho, en varios puntos de la ciudad, o sea, en varios arcades de la ciudad. Y según se decía, estaban en una etapa beta, o sea, en una etapa de prueba. Durante el corto periodo que estuvieron estas a disposición del público, aquellos que llegaron a jugarlos decían que tenían pesadillas o que se despertaban en medio de la noche sumidos en un pánico inexplicable. Hubo incluso gente que reportó que después de jugar el juego, les trajo pues, severos problemas de memoria, o sea, como pérdida de la memoria, o empezaron a recordar casos, cosas que no recordaban haber vivido antes, ¿no? Y lo más terrible de todo esto es que decían que mucha gente de la que lo llegó a jugar terminaba odiando el juego, pero tanto que querían dejarlo de jugar, y poco a poco se les iba olvidando el juego y se les volvió a creer una obsesión. Ahora, ¿de qué trataba el videojuego?
No sé si te acuerdas tú del Atari, de los primeros que eran gráficos muy básicos, Claro. donde había una navecita que le empezabas a disparar a muchas otras navecitas. Ujú. Era muy similar, la diferencia es que aquí en el Atari lo que se movía era la nave Sí. y aquí no. O sea, la nave estaba fija y tú lo que movías era lo demás, el demás escenario, por así decirlo, ¿no? Como sucede con todos los mitos, se decía que hay muchas historias alrededor de quién fue, quién lo creó y todo, ¿no? Pero que el consenso mayor es que era de una empresa alemana llamada, perdón por mi alemán, no lo sé hablar, Schnitzlauschen, que se traduce a algo como parecido como pérdida de los sentidos, ¿no? Más allá de todo esto, empezaron a surgir muchas historias donde en muchos de estos lugares que la gente iba a visitar, se veían muchos hombres de negro. Para todos los que no conocen a los hombres de negro, son prácticamente el chivo expiatorio de todas las teorías conspirativas, ¿no? Desde que llegaban a evitar que la gente hablara de avistamientos de ovnis hasta algo más. Y lo que ellos decían es que esta gente llevaba un récord de todas las puntuaciones de la gente que los jugaba. Ahí más adelante les voy a decir por qué. Dice, más allá de lo que acabo de decirles, es que sería la base de la leyenda como tal. Como les mencionaba, muchos testigos han jurado haber visto hombres vestidos de negro observando la máquina y tomando notas de quienes habían hecho las puntuaciones más altas e incluso llegaban y hacían como los upgrades, o sea, cambiaban la configuración del juego, ¿no? Obviamente no hay, como tal leyenda urbana, como toda creepypasta, pues no hay una base cierta o no hay ninguna prueba de la realmente existencia de este videojuego, ¿no? Ahí voy, ténganme un poquito de paciencia, ahí les voy a platicar más adelante, ¿no? No hay una, como tal, ni siquiera hay un registro de la empresa que supuestamente la creó, como les había dicho, al menos no como una empresa de videojuegos, ¿ok? Muchos de las personas que alcanzaron a jugarlo supuestamente no recuerdan mucho de cómo era el videojuego, en teoría, ¿no? Solo recuerdan que eran figuras geométricas muy vistosas para su momento. Acuérdense que estamos hablando de los albores de los videojuegos, entonces no había los gráficos que tenemos ahora como tales, pero quiero que se tengan en mente un Atari, ¿no? O sea, ese tipo de gráficos, ¿no? Incluso ni siquiera eran como Nintendo, que posteriormente surgió y que fue con gráficos un poquito mejores, pero eran esos de Atari donde eran fondo de una pantalla negra con colores vivos, las letras verdes, o sea, muy, muy Ujú. rústico, por así decirlo, ¿no? Hay muchas imágenes en línea, después incluso de escuchar este episodio, y si les llamó mucho la atención, ustedes pueden averiguarlas o pueden, más dicho, investigar un poco, ¿no? Supuestamente, de los datos que llegaron a ver, que recopilaban los hombres de negro, no era tanto que tuvieran una puntuación. Uno pensaría, bueno, los que llevan una puntuación más alta era como para llevárselos a algún lado o para alguna investigación, no, sino que empezaban a medir como cosas psicológicas, como un nivel de apatía, de frustración, de miedo, o sea, cosas más como relacionadas a lo que te hacía pensar o a lo que te hacía sentir el videojuego como tal, ¿no? Ahora, yo más o menos les comentaba que esta historia yo la escuché o la leí por ahí del 2010. Cabe mencionar que empezó a surgir a principios de los 2000, pero no hay un récord antes fue de las primeras historias que se crearon que se hicieron virales antes de que existiera la palabra viralidad en internet. Y a un principio mucha gente pensaba que era como marketing para un videojuego, pero pues nunca se volvió a hacer ningún videojuego como tal. Al menos no después de esto, ¿no? Hay otra empresas que han hecho como que sus emulaciones de este videojuego basadas en lo que han estado investigando en internet, pero realmente no es el videojuego como tal, ¿no? Ujú. Les digo, es un misterio muy grande. Me acuerdo en su momento de haberme metido a averiguar por todos lados todo lo que decía. Incluso había gente que le empezó a dar un toque un poco más sobrenatural en el aspecto de que dicen que mientras estaban jugándolo, al fondo de la pantalla empezaban a ver caras
que se aparecían, como las del Exorcista, no sé si te acuerdas de esa escena donde se Sí. aparece un demonio, Ujú, más o menos, ¿no? Y que esa cara se les aparecía en los sueños y que los perseguía y demás, ¿no? Hubo una investigación posterior que al final se las voy a platicar un poquito más a fondo, pero lo que esta periodista que empezó a investigar un poco más a fondo esta historia, dice que escuchó, o más bien dicho, entrevistó a gente que decía que dentro de las cosas que también llegaba a escuchar, era una voz que les decía, mátate, no eres nadie, tú no vales nada, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, este videojuego, se hizo muy viral esta historia en principio, e incluso puedes ver tú en un episodio de Los Simpson, cuando Bart Simpson entra a un arcade, está esta máquina de videojuegos, ¿no? Obviamente es pues como una parodia, por así decirlo, que hizo para rendirle homenaje. Y también hay un episodio de la serie de Loki, donde la tiene en una de sus múltiples personalidades, está ujú. jugando ese videojuego, ¿no? Ahora, vamos a empezar como que a desmenuzar un poco esta historia. De las cosas que se dice es que solamente hay registro de que este videojuego llegó a ciertos locales en Portland. No hay como que avistamientos, se podría decirle de esa forma, o, ajá, avistamientos en otras ciudades de Estados Unidos. La gente, te digo que lo jugó, decía que era muy sencillo de jugar, básicamente, pero muy adictivo. Y que era una nave espacial atacada por cientos de figuras, que eran figuras geométricas que se iban formando alrededor de la nave, ¿no? Hay un juego de Atari que se llamaba Tempest. No recuerdo haberlo yo jugado, pero Mm, me metí en su momento a averiguar. Fue como que le decían, era muy parecido al Tempest, ¿no? Este, y les decía que cuando empezaban a escuchar ya, o llevar un rato de estarlo jugando, empezaban a escuchar mensajes subliminales. eh, Cada que terminaba una partida, le salía una leyenda así como decía, mátate, no le vales nada y demás, ¿no? De los síntomas que la gente tuvo que lo jugó, eh, son síntomas que muchos videojuegos te pueden dar, porque al final de cuentas son luces muy estrobóticas y demás, dolores de cabeza, náuseas, incluso mucha gente se quejó de que le daba ataques de epilepsia, pero no es un mal propio de este videojuego si llegó a existir como tal, sino que ese tipo de síntomas les ha causado eso, a mucha gente les ha pasado con otros videojuegos, ¿no? Como les decía hace ratito, igual mucha gente les decía que perdían la memoria, que empezaban a tener lagunas mentales o que escuchaban de repente, a empezar a tener recuerdos que ellos no tenían anteriormente, etcétera, etcétera, ¿no? Hay dos supuestas muertes provocadas por este videojuego y que fue a raíz de esas que fue retirado de las salas de videojuegos, ¿no? La persona que les mencionaba hace ratito, que hizo una investigación un poquito más a fondo de esto, entrevistó en el 2006 a una persona que afirmó haber sido un desarrollador del juego. Esta persona se identificó como Steven Roach y que confesó haber sido uno de los programadores del Polybus, de la empresa que anteriormente les mencioné, la Teenage Lotion, en la empresa alemana. Y él declara que recibió o que su empresa decidió quitarlo del mercado porque empezaron a enterarse de la muerte de gente por epilepsia. Les recuerdo que supuestamente este juego estaba en base de pruebas y por eso nada más había llegado a ciertos lugares en Oregon. No había una distribución masiva todavía porque era una base de pruebas, ¿no? La persona esta, creo que se llama la investigadora o una periodista, se llama Kat Despira, y ella buscó registros de la empresa y no encontró ninguna, pero tampoco encontró a nadie llamado como la persona supuestamente que entrevistó que había desarrollado el videojuego. Empezó a investigar su historia, ¿no? Que había estudiado en cierta universidad de Alemania, que nunca no hay registro de esa persona en esa universidad y demás. Lo único que hay de esta persona, que se llamaba Steve Roach, es que
había sido detenida junto con su esposa en los 90 mientras huía de Alemania a la República Checa por tener antecedentes penales de abuso contra niños y adolescentes. Entonces, como que eso no sé qué tanto tiene que ver con la historia, pero bueno, ¿no? Esa leyenda se llegó a ser tan popular que ahora incluso hay, en el 2017, se lanzó para el PlayStation 4 y para la computadora. Entonces, este juego lo pueden ustedes jugar. Está basado en la historia de lo que la gente menciona, pero pues no les va a causar ni epilepsia ni nada, ¿no? Entonces, pierdan cuidado. Y así es como es de la historia de esto de Hollywood. Te digo, a un principio, cuando yo la leí por primera vez, se me hizo completamente creíble, porque una, no tenía la malicia que tenemos ahora tal vez y nos creíamos todo lo que leíamos en internet. Ujú. Y dos, porque empecé a leer también que mucha de esa historia posteriormente tomó casos de otros videojuegos que sí tuvieron problemas, como lo tuvo este, de ataques de epilepsia y demás. Por eso les mencionaba hace ratito que no era algo que solamente se le pudiera como que achacar a ese juego, ¿no? O sea, al final de cuentas. Hay otra, ¿has escuchado hablar tú del efecto Mandela? Ay, mm, probablemente, pero ahorita no. Ok, el efecto Mandela es que tú tienes un recuerdo junto con muchísima gente, o todos tenemos un recuerdo con muchísima gente que resultó no ser cierto. Y se le llama efecto Mandela porque hay mucha gente que dice de tener el recuerdo de que Nelson Mandela murió. Y hay mucha gente que incluso tiene el recuerdo del funeral y todo, y Nelson Mandela está vivo. A eso se le llama el efecto Mandela. Les prometo que voy a platicarles un episodio acerca del efecto Mandela porque hay muchas cosas que recordamos que no, que sobre todo, por ejemplo, en canciones, en imágenes y demás, que todo el mundo dice, es que esto es así, y luego dicen, no, no es así. Todo el mundo tenemos esa idea que es así, pero realmente nunca sucedió. El efecto Mandela, te digo que salió así, se le conoce porque mucha gente recuerda que Mandela haber muerto en la cárcel, incluso, ya Ah, estuvo durante ok. mucho tiempo en la cárcel, y pues no, salió de la cárcel incluso y todo. Entonces, Sí, a eso claro, se le murió conoce como el efecto hasta Mandela. ya Ujú. muy grande, sí. Ah, Sí, sí, sí. ya. Ya me Entonces, estabas espantando, dije. mm, te digo, no, no, a eso Sí, se le conoce. Te digo que hay mucha gente que tiene el recuerdo de que Nelson Mandela falleció en la cárcel y que incluso hay gente que tiene el recuerdo de haber visto el funeral en la televisión. Bueno, el efecto Mandela de este videojuego es que hay mucha gente que jura haberlo jugado cuando realmente no existió. Esta teoría del efecto Mandela ya se empezó a hacer como que más extravagante, si lo podemos decir así, que incluso ya se empieza a mencionar que en un universo alterno sí murió Nelson Mandela y en otro universo alterno ese juego sí existió y así por el estilo, ¿no? ajá. Te digo que hay muchos como casos como este. Podemos hacer un episodio incluso exclusivamente de todos los efectos Mandela que hay. Incluso alguno puede ser que tú lo tengas o puede ser que yo lo tengo, pero sí hay uno incluso sobre una canción que no se los voy a mencionar, pero estoy casi 100% seguro que ese sí lo tenés tú, como lo tuve yo, Ok, ¿ok? Y pues bueno. nada, este es el episodio, bueno, esa es la historia a grandes rasgos de Polybius. Como les dije hace ratito, hay mucho, está presente en muchas series, entre ellos Los Simpsons, Loki y demás. Pueden ustedes pues googlearlo y pues, van a ver todo eso, ¿no? Incluso pueden ver, creo que hay un emulador en línea para que lo jueguen y demás, ¿no? A uno de mis libros favoritos también lo menciona, el de Ready Player One, que después se hizo Sí. película con de Steven Ujú. Spielberg, de Steve, no me acuerdo cómo se llama este autor, Steve Guy, no me acuerdo cómo se llama el escritor, pero también lo menciona, ¿no? En esa obra de Ready Player One. De hecho, ya salió el 2, no lo he leído, Ready Player 2, y incluso creo que dice que ya también Spielberg tiene los derechos para Para continuar la la, película. la película, ¿no? Es muy buena, sobre todo el libro. El libro es muchísimo mejor
que hubo muchos permisos que no pudieron obtener, porque ahora prácticamente habla de toda la cultura pop, por eso les hace mucho show. Sí. Y en pues, para la película no pudieron tener los derechos para todas las demás, franquicias que hay, ¿no? Entre ellas Star Wars, Star Trek, o sea, hay muchísimos que se tuvo que dejar afuera por cuestiones de copyright para la película, ¿no? Ujú. Pero bueno, pues nada, ojalá y les haya gustado esta historia. Les digo, fue de mis primeras, o no sé si decir que fue mi primera leyenda urbana o creepypasta que conocí, y de la cual, pues como les dije, sí, durante mucho tiempo pensaba que era real, ¿no? Ya después empecé a leer muchas más, me di cuenta que no. Que no. Que fue una leyenda urbana, ¿no? Que tiene algunos elementos desiertos por lo que les comenté, pero bueno, Sí. ahí está, Muy buena, ¿qué les igual digo? que el episodio que nos platicaste del asesino fantasma. Muy, muy buenas historias y me gusta ese tipo de episodios. Y ahora que sí tuvimos el chance de estar juntos para ahí medio platicarlo, también eso me gusta bastante. Sí, les prometo que yo creo que antes de... No hemos terminado esta temporada, creo que es la más larga que hemos tenido. Sí, yo creo que sí. Ya llevamos casi ya vamos para el episodio número 40 de esta temporada. No tenemos todavía para cuándo terminarla. Pero les prometo que antes de que terminemos esta temporada, voy a prepararles un episodio del efecto Mandela. Sobre todo de los más como característicos que hay, o de los más populares. Ujú, Es algo muy interesante también, ¿no? Y yo creo que de las cosas que cómo nuestra mente juega, ¿no? A nivel colectivo, porque ujú. al final de cuentas es una creencia que llega a tener mucha gente y se permean a los demás, ¿no? Ya se darán cuenta cuando sí sea. Sí, sí, sí. ¿Va? Perfecto. Muy Pues bien. nada, Mike, te toca despedirnos. Pues muchas gracias como cada 8 días por haber estado aquí con nosotros escuchando las historias que traemos para ustedes. Gracias por seguir ahí de semana a semana escuchándonos y esperemos que para las semanas siguientes pues igual nos acompañen o nos honren con su presencia. Ya saben, correo electrónico para todas sus historias, el contacto en nuestras redes sociales y ya no se los habíamos mencionado de esa manera, pero ojalá que si les gusta el episodio o ya escucharon algún episodio que les llamó la atención, pues ayúdenos a compartirlo con otras personas para que podamos llegar a más gente y pues de la misma manera poder recibir un mayor número de historias para seguir teniendo para más y más episodios. Así que pues muchas gracias por estar con nosotros esta semana. Disfruten su fin de semana y ya nos escucharemos el jueves que viene. Nos Muchas vemos. gracias. Hasta luego. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.